Bienvenidos a un episodio más de este podcast, del podcast de Economía y Finanzas con César Rubio. El capítulo de hoy te vengo a contar algo que afecta el precio de lo que desayunaste esta precisa mañana, el carro que manejas y hasta el trabajo de alguien en tu familia. Y probablemente nunca lo habías pensado así. Hoy te vengo a hablar del TEMEC. Pero para empezar, ¿qué es el TEMEC? Y te lo voy a poner en palabras sencillas con una analogía de un vecindario. Imagínate que vives en un fraccionamiento con tres casas, la tuya, la del vecino, de tu vecino del norte, y que tiene un jardín enorme, hay mucho dinero, la del vecino canadiense, que está todavía más al norte, que siempre anda con su café en mano, y en este caso, tu casa, en donde tú siembras tus propios alimentos. En este caso, vamos a poner un ejemplo, tomates, ¿no? Entonces, entre los tres deciden hacer un trato. Oye, si yo te vendo mis tomates, tú no me cobras tanto de más al dejármelos entrar a tu jardín, al dejar comercializar en estos tomates en tu jardín, a tu vecino del norte, ¿no? Y a tu vecino de más al norte tampoco, y viceversa. Eso es básicamente lo que es el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Un libre comercio significa que los productos pueden cruzar las fronteras sin pagar impuestos gigantes o con impuestos mucho más bajos que los que pagaría cualquier otro país ajeno a este trato. Ahora, el TEMEC no es nuevo, llegó a reemplazar al TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratado que había estado vigente desde 1994. ¿Por qué lo cambiaron? Porque el mundo cambió básicamente. Las tecnologías cambiaron, la forma de fabricar cosas cambiaron y había reglas que ya no tenían sentido para la economía del siglo XXI. El TEMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en plena pandemia, así que arrancó en uno de los momentos más caóticos de la historia reciente. Como un dato interesante, el Telecán original fue negociado en los años 90, cuando el Internet apenas estaba dando sus primeros pasitos. El TEMEC ya incluye capítulos enteros sobre comercio digital y protección de datos. Así interesante es este nuevo tratado y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Para entender por qué existe el TEMEC, tenemos que ir un poco atrás en el tiempo. En 1994, México firmó el Telecán. Ese año fue histórico. Antes del tratado, perdón, México le vendía cosas a Estados Unidos, pero pagaba impuestos de importación altísimos, los famosos impuestos arancelarios. Era como si tu vecino te cobrara la entrada cada vez que ibas a venderle algo a su casa. Con el Telecán, esas cuotas de entrada casi desaparecieron para los tres sujetos, ¿no? En este caso, México, Estados Unidos y Canadá. Como un dato histórico, en 1993, justo antes del Telecán, el comercio entre México y Estados Unidos era de aproximadamente 80,000 millones de dólares al año. Para 2019 ya era más de 600,000 millones. Esto quiere decir que se multiplicó por 7 en únicamente 25 años. Este es un número que básicamente se puede dar por la ubicación geopolítica de estos tres países. ¿Qué pasó? Que las fábricas empezaron a instalarse en México. Los salarios eran más bajos, había mano de obra disponible y ahora los productos podían cruzar la frontera sin pagar impuestos exagerados. Nos agarró básicamente de su manufacturera, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana crecieron enormemente gracias a este efecto. Pero también hubo cosas que no funcionaron tan bien. Muchos agricultores mexicanos, especialmente los que cultivaban maíz, por ejemplo, no pudieron competir con el maíz subsidiado de Estados Unidos, que llegaba más barato del norte. Eso generó muchas críticas al primer tratado que fue el Telecán, ¿no? Del otro lado, en Estados Unidos, muchos trabajadores decían que habían perdido sus empleos porque las fábricas habían ido a México. Y aunque los economistas debaten si eso fue culpa directa del Telecán o de otras cosas, como la automatización, por ejemplo, la percepción política fue muy negativa. Eso llevó a que en 2016
cuando Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, uno de los primeros objetivos de este sujeto fue el de renegociar el tratado. Y así nació el tratado presente, que es el cual pues se le conoce como el TEMEC. Pero ¿qué cambia con el TEMEC? Primero que nada, los automóviles. Esta es la que más impacto tiene en México. Digamos, este sector es el que más impacto tiene en México. En el Telecán, un carro podía cruzar sin impuestos si el 62% de sus piezas venían de América del Norte. Con el TEMEC ese porcentaje subió al 75%. ¿Qué significa esto? Que las armadoras que tienen fábricas en México tienen que comprar más piezas locales o de Canadá y Estados Unidos en vez de importarlas de China o Asia. ¿Y por qué te importa a ti? Porque México es uno de los mayores fabricantes de autos del mundo. Hay cientos de miles de empleos relacionados únicamente a esta industria. México es el sexto productor de vehículos a nivel mundial y el principal proveedor de autos para el mercado estadounidense. En segunda instancia, los salarios. El TEMEC incluyó algo que el Telecán no tenía, una regla que dice que el 40% del contenido de un auto tiene que ser fabricado por trabajadores que ganen al menos $16 la hora. Esto fue para evitar que las empresas se fueran a México solo por los salarios bajos y competir de una manera desleal. Es polémico, pero pues ahí está, ¿no? Y como tercera instancia, en cuanto a lo digital, se protegieron más los derechos de autor y se facilitó el comercio electrónico. Si compras algo en línea de una empresa en otro país del tratado, hay reglas sobre qué impuestos se aplican y cómo se tienen que proteger tus datos, ¿no? Ahora tú me dirás, ¿y yo qué tengo que ver con esto o cómo se conecta todo con la vida real, ¿no? Voy a ponerles el ejemplo más tradicional de este país, el cual es el aguacate. México exporta más aguacate a Estados Unidos que cualquier otro país del mundo gracias a este tratado. Ese aguacate entra sin un solo arancel. Si no existiera el TEMEC o si existieran aranceles altos, el guacamole en Estados Unidos sería muchísimo más caro y la economía de estados como Michoacán y Jalisco se vería afectadas directamente. En cuanto a tu carro, por ejemplo, si manejas un carro de marca americana o japonesa ensamblado en México, ese vehículo llegó a existir en parte gracias al TEMEC. Las armadoras vinieron a México porque podían fabricar aquí y vender sin impuestos en Estados Unidos. La pantalla que estás viendo en este momento o el teléfono celular con el que escuchas esto, muchos componentes electrónicos viajan entre los tres países antes de convertirse en un producto final que usas. Un chip se puede fabricar, por ejemplo, en Estados Unidos, ensamblarse en México, perdón, y terminarse de integrar en Canadá para su venta en cada uno de estos tres países. Todo eso pasa más fácil gracias a este tratado. Los tratados de libre comercio tienden a bajar los precios de los productos importados porque eliminan el impuesto de entrada. Si mañana el TEMEC desapareciera o se pusieran aranceles altos, muchos productos que consumimos, desde nuestra propia ropa hasta alimentos procesados, se encarecerían totalmente. Para que lo veas en números, el comercio total entre los tres países del TEMEC supera los 1,3 billones de dólares al año. Eso es más que el PIB que el 80% de los países del mundo entero. Y los empleos, según estimaciones, el sector exportador de México da trabajo directa o indirectamente a millones de personas. No todos, pero una parte importante de los empleos formales en el país están conectados a este comercio en América del Norte. Pero no todo es color de rosas, ¿de acuerdo? El TEMEC también tiene críticos, tiene puntos polémicos y que vale la pena mencionar. Vamos a poner el ejemplo del año pasado. Aunque el TEMEC existe y está vigente, esto no significa que no puedan haber fricciones. Lo han demostrado el gobierno en turno del presidente Donald Trump. En 2025, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, amenazó con imponer aranceles adicionales a México por temas de inmigración y seguridad. En ese sentido, se generó mucha incertidumbre en los mercados. Únicamente por citar lo primero, el peso mexicano se depreció y vimos cómo la política puede afectar la economía mucho más rápido de lo que pensamos. Aquí hay una lección financiera importante.
Los tratados comerciales no eliminan el riesgo político. Los negocios y los mercados siempre están atentos a lo que dicen los líderes de los países involucrados, en este caso de nuestro vecino del norte. Hay economistas que señalan que México se volvió demasiado dependiente del mercado estadounidense. Digamos que casi en un 80% de nuestras exportaciones van a ese país. Eso es una fortaleza cuando la relación está sumamente bien, pero en vulnerabilidad enorme cuando hay tensiones. Imagínate tú que el 80% de tus ingresos dependen de un solo cliente. Si ese cliente tiene un problema o decide no pagarte, ¿qué pasa con tu economía personal? Exactamente lo mismo. Por eso muchos expertos dicen que México necesita diversificar, venderle más al resto del mundo y no solo venderle a nuestro vecino del norte. Si bien los salarios en México en el sector manufacturero han crecido, siguen siendo mucho más bajos que en Estados Unidos, pero por muchísimo. El TEMEC incluyó mecanismos para que los trabajadores mexicanos puedan organizarse mejor en sindicatos, algo que antes estaba bastante limitado. México es el socio comercial número uno de Estados Unidos desde 2023, superando a China y Canadá por primera vez en algunas décadas ya. Eso es enorme, pero también significa más responsabilidad y más tensión. Bien, quiero que te lleves tres cosas de este episodio. La primera, el TEMEC no es solo un documento legal aburrido, es un acuerdo que define cómo se mueve el dinero entre tres países. Afecta los precios de lo que compras y conecta el empleo de millones de personas. El comercio libre tiene beneficios, precios más bajos, más empleos, más inversión, pero también tiene costos. Siempre hay ganadores y perdedores, como todo en la vida. La clave está en entender dónde estás tú parado. La economía no ocurre lejos de ti, ocurre en el supermercado, en la agencia de autos, en tu trabajo. Cuando entiendes los mecanismos detrás, puedes llegar a tomar mejores decisiones, ya sea como consumidor, como trabajador o como inversionista. Si este episodio te ayudó a entender algo que antes se sentía complicado, me harías un enorme favor compartiéndolo con alguien que creas que le puede servir, sin costo, sin aranceles en este caso, completamente libre de comercio. Y si tienes preguntas, dudas o quieres que profundice en algún tema de que haya tenido que ver con este episodio o con algún tema en particular que tenga que ver con economía y finanzas, como los aranceles, el tipo de cambio o por qué sube o baja el dólar, puedes escribirme. Estoy en Instagram, estoy aquí en Spotify y en YouTube también. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.